Hi, this is Kaushik Ranchod from the Ranchod Law Group, and Brian here. Alright, now we're going to jump into 245I. What 245I does is it overcomes an illegal entry, working without authorization, or not maintaining your lawful status. Ahora, el primer tema del que va a hablar el abogado es acerca del 245I, que básicamente le ayuda a superar las entradas ilegales, el haber trabajado de manera ilegal o el haber permanecido de forma ilegal en los Estados Unidos por haber pasado un determinado tiempo después del permiso autorizado que tenía para estar aquí. So you might be wondering, how do you qualify for this? Well, if you were the beneficiary of a petition that was filed on or before April 30th, 2001, then you may qualify. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que yo califico para ese beneficio? La respuesta es, si tienes alguna petición a favor tuya que haya sido sometida ese día o antes del día que voy a indicar, que es el 30 de abril del 2001, puedes calificar para este beneficio. You also needed to have been physically present in the United States on December 21st, 2000, and the petition must have been filed between January 15th, 1998 and April 30th, 2001. Ahora, para cumplir la presencia legal, tuvo que haber estado aquí dentro del país el diciembre 20 del 2000, diciembre 21 del 2000, para poder calificar y tener que justificar haber permanecido dentro del país de forma legal. And of course, you also must be admissible to the United States besides having an illegal entry. No debe de haber alguna razón que lo haga inadmisible, además de haber trabajado o entrado de manera ilegal. Another very interesting thing about 245I is that if you are a derivative, like if let's say you're a spouse of someone who obtained 245I, you might be eligible. También existen opciones para los derivantes que les dicen de las aplicaciones, si es esposo, si es familiar, que califique, puede aplicar además para ese alivio del 245I. So for instance, if you were a spouse or child prior to April 30th, 2001, you could file your own application through 245I. Like, so for instance, if you're still not married to your spouse, you could file your own application. If your relationship was before April 30th, 2001. Sí, para los derivantes, como los hijos, o en este caso de los esposos de los que vamos a hablar, si estaban casados antes de esa fecha, del 30 de abril del 2001, y pueden hacer la aplicación independientemente de que el día de hoy no estén juntos. Pueden hacer la aplicación en separado, no tienen que ser como adicionales a la principal. So for instance, we've helped people in this situation obtain 245I, and you do need a separate way to adjust status. So because you're no longer the spouse of someone who has a beneficiary for 245I and you had the relationship for April 30th, 2001, you still need your separate own green card application for 245I if you're no longer married. Now, if you're still married, we're going to talk about that. Ok, ahorita estamos hablando nada más de los casos como de los que hemos ayudado en nuestra oficina, donde los aplicantes ya por alguna razón no están junto con el principal. Ellos pueden aplicar por separado haciendo una aplicación individual y no tienen que estar casados, siempre y cuando cumplan ese requisito de haber estado casados antes de la fecha de abril 30 del 2001. Ahora vamos a hablar acerca de los que no son ese caso, los que siguen todavía casados y pueden incluirse en la aplicación principal. Now, if you got married to the beneficiary of 245I petition after April 30th, 2001, then you would be considered what's called a derivative. So in that situation, if you're still married, then you could get an application through your spouse who's the beneficiary of a 245I petition. Ahora, si alguien que califica para el 245I y usted se casa con esa persona después de esa fecha de abril 30 del 2001, usted también puede ser incluido en esa aplicación sometiéndose como derivado del principal del 245I. We've helped many clients like this. They're a spouse of, let's say, a permanent resident, filed a petition April 30th or earlier of 2001, they're eligible for 245I. Or if you had a brother who filed a petition for you with the same date, or another I-130 petition, you could also qualify through employment base if you had, for instance, I-140 petition filed for you. Entonces, básicamente todas las personas que tienen una aplicación sometida
y que sea posiblemente aprobable antes de la fecha del 30 de abril del 2001, pueden aplicar no solamente las peticiones familiares de relación, puede ser hermanos, esposos, padres, sino también las de trabajo, el I-140. You could also qualify through employment base if you had, for instance, the I-140 petition filed for you. Entonces, básicamente todas las personas que tienen una aplicación sometida y que sea posiblemente aprobable antes de la fecha del 30 de abril del 2001, pueden aplicar no solamente las peticiones familiares de relación, puede ser hermanos, esposos, padres, sino también las de trabajo, el I-140. I want to thank you for tuning in and see you next week. Muy bien, el abogado les agradece por estar sintonizándonos, estándonos viendo como siempre, y muchas gracias por estarnos viendo.